Un saludo en Cristo a todos los radioyentes, la radio La Voz de María. Seguimos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias generales que hizo el Papa San Pablo VI. Nos referimos a la audiencia del 20 de octubre de 1976. Dice así: este próximo congreso, simposio o asamblea acerca de la evangelización y la promoción humana, del cual estamos hablando tanto en estos días, puede adquirir una importancia orientadora para la vida católica, según las intenciones buenas o ambiguas que derivamos de él, ¿no? ¿Con qué? Se pregunta el Papa. Este congreso, esta asamblea sobre la evangelización y la promoción humana, ¿qué línea va a seguir? ¿Qué intenciones lleva? ¿Una intención buena o ambigua? Que puede derivar de diversas tendencias, ¿no? Estaba el Papa Pablo VI muy preocupado por esta cuestión, de este mal llamado pluralismo, donde cada uno, cada uno piensa que la Iglesia es una democracia, donde hay que contestar sistemáticamente la autoridad, el magisterio, etc. Y el Papa Pablo VI está muy, muy preocupado por esta cuestión, ¿no? Conviene darse cuenta en la partida de el inicio de esta mentalidad que mueve, que nos mueve, ¿no? Esta mentalidad que nos mueve, o de la mentalidad que entendemos servir. ¿Qué queremos hacer con esta asamblea, este congreso católico? Que no solamente, dice el Papa, puede ser orientativo para Roma, donde se va a realizar, sino también para toda la Iglesia católica universal, ¿no? ¿Qué línea se va a seguir? Eso es un camino ideal. ¿Qué camino ideal? Dice el Papa. Con el rostro dirigido hacia el sol, ¿eh? Es una metáfora que emplea el Papa para decir, en este congreso, en esta asamblea, dirigiremos nuestro rostro al sol de justicia, que es Cristo. Cristo será nuestra luz. O bien, de espaldas al sol, que se convirtiera en sombras inquietantes sobre el sendero a recorrer. ¿Eh? Miramos a Cristo. Ahora recientemente el hermano de Leonardo Boff, Clodovis Boff, decía hace unos días, ahora en agosto 2023, que la teología de liberación más ha mirado a los pobres, la lucha por la justicia, a los pobres, y no ha mirado a Jesucristo. Decía este teólogo de la teología de la liberación, ¿no? Como ha sido un engaño esta teología de la liberación. Bien, entonces, ¿qué va a suceder con este congreso, con esta asamblea católica, ¿no? Por eso, una vez más, nosotros,
el plural majestático del Papa, nos. Sin entrar ahora en los temas que el Congreso, esta Asamblea entiende proponer, nos examinamos sobre la mentalidad que tal acontecimiento puede despertar y formar. Y nos preguntamos, para usar una frase corriente, ¿cuál nueva manera nos propondrá para ser cristianos, en la vida social especialmente? Tentamos de aclararnos nosotros mismos nuestra posición de partida antes de meternos en el camino con una pregunta. No, no hemos por una aventura, por una idea que llevamos, una mentalidad ya preconstituida que puede perjuzgar el sentido de la reflexión a la cual este Congreso nos invita, o bien llevamos este estudio, una atención libre, disponible, que nos haga receptivo de aquella verdad liberadora y orientadora de que nos habla el Evangelio. El Papa cita a Juan 8:32. Dice así: decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, este Congreso, esta Asamblea Católica, este Congreso de la Evangelización y la Promoción Humana, se va a mantener en esta línea, mirar al sol, con el rostro dirigido al sol, que es el sol de justicia, Jesucristo. Por eso dice la palabra que el Papa cita: si os mantenéis en mi palabra, la palabra de Dios, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Este Congreso mirará a esta palabra, que es Cristo, la palabra hecha carne, los que acogen la palabra hecha carne, que es Cristo. Esta palabra le da la capacidad de llegar a ser hijo de Dios. O seguiremos la línea del mundo. La palabra vino al mundo, el mundo no la conoció. Vino a los suyos, a los judíos, y no la recibieron. Nosotros acogeremos esta palabra como lámpara que nos guíe en este próximo congreso, en esta próxima asamblea. Y continúa la palabra diciendo: si os mantenéis así, en esta palabra, seremos verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Seremos discípulos de Jesús o discípulos del demonio? Porque Jesús lo dirá claramente. Más adelante, en este Evangelio dirá: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer las obras de vuestro padre, que es la división, que es la ambición, que es la contestación. Muy lejos del espíritu de esta palabra hecha carne, que es la mansedumbre, que es la humildad, que es mantenerse en el amor y la unidad. Esta es la iglesia, la que vive del amor de Dios y vive en el amor. Amaos como yo os he amado, y sed uno, perfectamente uno, y el mundo creerá. Entonces mostraremos al mundo verdaderamente una coinonía, una comunión, donde se reine el amor y la unidad. Nos situaremos debajo de esta palabra, o nos iremos por otras palabras que nos habla de contestación, de división, de un pluralismo malentendido donde cada uno cree lo que quiere, de contestación sistemática contra la autoridad, contra el magisterio, queriendo romper con toda la tradición, inventándose una iglesia nueva. ¿Pero es posible eso? Es absurdo, ¿no? Querer romper con toda la historia de la salvación. Porque en la iglesia que haya habido
cizaña, la ha habido y la habrá. Pues eso es palabra de Dios. Jesús dice que en el trigo bueno, el carisma que anuncia y anunciará siempre la iglesia, el carisma, la buena noticia del Evangelio, en ese campo de Dios que es la iglesia, también hay cizaña, pero eso no es nuevo. Eso siempre ha sido así y será. Porque te escandaliza de que haya este pecado aquí y allá en la iglesia. Pues si eso está previsto por nuestro Señor Jesucristo. Arrancamos todo, cortamos todo tipo de movimientos, de comunidades, y volvemos a la misa tridentina, a un uniformismo, no hay nadie, o dejamos florecer los carismas que el Espíritu Santo está suscitando en la iglesia. Había un movimiento de cardenales en Roma que quería hacer tabla rasa, fuera. Todos estos movimientos, comunidades, todo esto fuera. El Papa Pablo VI, San Pablo VI dijo no, porque se puede también arrancar el trigo. Déjalos que vayan creciendo. Ya se irá viendo por sus frutos, los conoceréis. Se irá conociendo el árbol por el fruto. Vamos a ver qué fruto da, ¿no? Entonces, continúa diciendo Jesús, si os mantenéis mi palabra, seréis mis discípulos, discípulos de Jesús, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Lo que yo pienso? No, eso es lo que tú piensas. La verdad con mayúscula es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mantenerse en ¿la verdad qué es? Dice la nota de la Biblia Jerusalén, dice, la verdad es la expresión de la voluntad de Dios sobre el hombre, tal como nos ha sido transmitido por Cristo. Nosotros la conocemos, en el sentido semítico de conocer, de que permanece en nosotros, como un principio de vida moral. Esa es la verdad. Permanece en nosotros como un principio de vida moral, de vida nueva. No se refiere a una verdad teórica, sino una verdad en el sentido semítico. En el sentido semítico de la palabra, conocer a Dios es, Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. O sea, conocer a Dios es esta experiencia íntima de dos, una sola carne. Padre, yo en ellos y tú en mí para que el mundo crea. Esta es la verdad. Esta es no una verdad teórica que se queda a nivel teórico, sino una verdad existencial de permanecer en Dios. Bueno, entonces, si nos mantenemos en la palabra de Dios, que es Cristo, seremos verdaderamente discípulos de Cristo, no discípulos del diablo, como Jesús acusa a los fariseos. Vuestro padre es el diablo y queréis hacer las obras de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad. Cuando dice la mentira, dice lo que es propio de él, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Desde el principio, homicida, mató la vida divina en el hombre, Adán y Eva, diciéndole, coman del árbol y seréis como dioses. Adán y Eva, tentados, seducidos, comieron, pecaron, rompieron con Dios. No se mantuvieron en la verdad. Nos mantendremos nosotros en este, dice el Papa, en este próximo congreso o simposio o asamblea católica, ¿nos mantendremos en la verdad o allí lo que reinará será la división, las ambiciones, el rechazo a toda autoridad, querer hacer una iglesia nueva, democrática, rompiendo con toda la tradición? El Papa estaba muy preocupado con esta cuestión que se estaba suscitando en el Concilio Vaticano II y que dio lugar a muchos desórdenes, que no fue la intención del Espíritu Santo, que movió al Concilio Vaticano II, que habló por el Concilio Vaticano II de renovación en la Iglesia. Entonces, si no mantenemos esta verdad, que es la palabra de Dios hecha carne, que es Cristo, conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Cuál es la libertad? ¿Eh?
Para ser libres nos liberó Cristo. Pero esta libertad te lleva a ser esclavos unos de otros por amor. O sea, la libertad no te lleva al libertinaje de hacer lo que me dé la gana, pensar lo que me dé la gana. Estamos en una iglesia pluralista, decía. Cada uno piensa, esto es una democracia. No es así. No es así. Hay un credo, el credo de la iglesia, la columna vertebral de la iglesia. Y siempre se exige muchas veces al obispo que va a ser, o al sacerdote que va a ser ordenado, que haga la profesión de fe. ¿En qué crees? Creo lo que cree la iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en el Espíritu Santo. O sea, creer lo que cree la iglesia. No somos francotiradores donde cada uno dispara como le da la gana. Este congreso que se acerca, esta asamblea católica, ¿qué rumbo tomará? ¿Será el de ponerse a los pies de la palabra de Dios para conocer la verdad? Y esta verdad nos hará libres. ¿Libres? ¿Cuál es la verdad de libertad? Para San Pablo, el hombre libre es el liberado por Cristo de los vicios, de los pecados, y ahora ya con un corazón nuevo puede hacerse esclavo de todos, por amor. He aquí la esclava del Señor. El cristiano es esclavo de Dios, siervo de Dios para servir. Ahí te lleva la verdadera libertad. El que no ha sido liberado del egoísmo, de la soberbia, pues no puede servir a nadie. Sirve a su propia razón, a sus propias ideas. Entonces no se hace esclavo de nadie. Se hace siervo. Se hace esclavo del demonio, ¿no? Para servir sus propios caprichos o ideas. Bueno, continúa el Papa Pablo VI diciendo: no nos permitamos de invitar, es más, de rezar. ¿Cuántos intervendrán en este congreso, en esta asamblea católica? ¿Y cuántos os harán corona desde lejos en las iglesias locales? Su aportación a esta asamblea, un espíritu cristiano auténtico, cuanto más deseoso de convergencia, de unidad, de aquella unidad que nace de la caridad, compenetrada por la adhesión a la misma verdad. Efesios 5:15. Cita el Papa a Efesios 5:15. Dice así: Así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo se prepara la Iglesia a esta asamblea, a este congreso? Mirando a la unidad de la Iglesia, para que sean uno, o el Padre y el Hijo son uno, amándose como hermanos, buscando el bien, amor de benignidad, que busca el bien del otro. ¿Qué faro nos ilumina en este congreso? Bueno, el Papa invita a vivir sabiamente, no como necios, no con la sabiduría del mundo, del sabido, que a ver cómo trepa, cómo escala puestos, pisando al otro, hablando mal del otro. No, así no. No seamos necios. Dice San Pablo: si alguno se cree sabio, hágase necio para llegar a ser sabio. Leíamos el otro día en la vida de San Roque, que vivió en Montpellier, al sur de Francia, hijo de padres ricos. Conoció a Cristo. Cuando sus padres murieron, ya libre de ataduras, siguió el consejo evangélico: ve y vende tus bienes, dáselo a los pobres. Y lo vendió todo para los pobres. Y ahora él se preguntaba: y ahora he vivido la primera parte del llamado de Jesús, ¿y cómo viviré la segunda parte? Que dice: ven y sígueme, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y San Roque se preguntaba: ¿y cómo sigo a Cristo?
Entonces oyó al sur de Francia que por el norte de Italia se había declarado una peste, una terrible, no sé, la peste bubónica, una peste que asoló Europa, miles y miles de muertos. Y allí sintió un impulso del Espíritu Santo a hacerse esclavo por amor. Lo dice San Pablo. Sed esclavos unos de otros por amor, sirviéndose uno al otro. ¿Cómo puedo servir a Cristo presente entre estos enfermos? Voy para allá, sin título. Era noble, era conde, no sé qué títulos tenía en Francia sus padres. Dejó todo, se dio todo a los pobres y libre, como los pájaros. San Roque, nosotros diríamos Roca, le pusieron Roca por su famoso nacimiento, nació con una señal en el pecho, etc. Y los franceses dicen la E, ¿no? Roque, San Roque, famoso, ¿eh? Y se va al norte de Italia, por la zona de Lombardía, a servir como médico, como enfermero, como herbolario, como sepulturero, porque morían muchos, a servir en medio de la pandemia, de esa locura, esa peste que se declaró por toda Europa, que mató a muchísima gente. Y él se fue a servir, ¿eh? Libres, liberado del egoísmo, no, mi dinero para mí, una buena casa para mí, el carro del año para mí, otra casa en un balneario para disfrutar, o sea, lo que se llama la dolce vita, la cultura reinante, hoy, 2023, la cultura del benessere en Italia, ¿no? La cultura del bienestar, estar bien, que se resume en una frasecita, yo siempre la repito, porque me llamó mucho la atención, estuve unos 3 años de vicepárroco, allá en una parroquia en Roma, y me acuerdo que mi párroco pues, casó a una pareja, yo los conocía también, frecuentaban la iglesia, eh, bueno, los conocí sobre todo por ese cursillo matrimonial, y al año, más o menos, me encontré allí en la plaza de este barrio, en Roma, y le pregunté a él, hombre, ¿qué tal? ¿Ya un año casado? Sí, sí, ya hace un año. El mes pasado ya hace un año que nos casamos. ¿Cómo te va? Bien, bien, tal. Y bueno, ya tienes un hijo. No, padre, me dice. Si tenemos un hijo, perdemos la Semana Blanca. O sea, en Italia la Semana Blanca es irse a esquiar en la nieve, a un hotel, 15 días esquiando. Y tenemos un hijo que se hace caca, que hay que darle el pecho. ¿Cómo vamos a esquiar, vivir la vida? O sea, pues por eso en Italia, en España casi no nacen hijos, la mayoría son viejos, hijos solamente uno, dos, esta cultura del bienestar. ¿eh? Entonces, eso te lleva a ser esclavo del egoísmo, no esclavo de Cristo, como dice San Pablo. Ser esclavo unos de otros por amor, servir. En este caso, San Roque vio que la iglesia, el mundo necesitaba un servicio y se va a servir sin título, de que era hijo de condes, de marqueses, no. Había dejado todos sus bienes para los pobres y libre, sin título de no era hijo de tal, de un conde, de un marqués, de un desconocido, que se vaya a servir como herbolario, como llevando plantas medicinales, como enfermero, como médico, como sepulturero, enterrando a tantos que morían y nadie se atrevía a acercarse a ellos porque estaba declarada esta epidemia de la peste. Bueno, pues a esto nos llama el Señor, a colocarnos debajo de este sol que es la palabra de Dios y servir. También en este próximo congreso que se iba a realizar, dice San Pablo. Entonces, dice San Pablo, y lo repite el Papa San Pablo VI, vivamos como sabios, no como necios. ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, pues dice San Pablo en otro texto, si alguno se cree sabio, según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Hágase necio. Si alguno se cree sabio, un sabido, sabe cómo vender caro, cómo comprar barato, cómo acumular bienes en esta... No acumuléis tesoros en la tierra. Ahora la ambición de toda empresa, abrir otra empresa y otra y otra. No, es que
damos puestos de trabajo, con la excusa de que dan puestos de trabajo, pues, acumular, acumular, acumular. Bueno, si actúa honestamente, pero el Señor nos llama a otra forma de vivir. Si alguno se cree sabio según este mundo, vivir para sí mismo y acumular. Me decía el otro día un hermano de mi parroquia, que está en una comunidad, que hace un poco así de taxista, me llevaba, yo tengo el carro, a estos días está dañado el carro, y él me llevaba en su carrito y me decía, ahí yo en ese banco, entramos a un banco a sacar algo de dinero para pagar a los obreros, etcétera. Y me decía, yo en ese banco trabajé un año entero. Ese banco contrató una empresa de limpieza, pero nos hacían trabajar 7 días a la semana, 12 horas al día. Y los 7 días de la semana, donde no había respeto del sábado ni del domingo, nada, nada. Digo, qué, qué explotación, qué manera de abusar del hombre. El hombre lo convierte en un pobre esclavo, la empresa esa de limpieza se va enriqueciendo y al obrero, en vez de tener 2 personas trabajando, tiene una que hace el trabajo de 2 y le paga lo de una. O sea, una explotación terrible. Eh, Podemos vivir así, como sabidos de este mundo, cómo explotar a la gente. O vivimos como esclavos unos de otros para servirnos por amor, servirnos por amor. Entonces quiere el Papa que este Congreso se dé esto, la sabiduría de la cruz, de Cristo, no la sabiduría del mundo, ser sabido, cómo explotar al otro, cómo aprovecharse del otro, no que se dé verdaderamente la sabiduría de Cristo, de la cruz. Vivamos por tanto así, no como necios. Y dice San Pablo, si alguno se cree sabio en este mundo, que se haga necio. San Roque, este santo, se hizo necio porque vendió todos sus bienes para los pobres y se puso a servir en esta epidemia, a servir a los enfermos, a los que estaban muriendo, a los que habían muerto, a enterrarlos. Se puso a servir. Esa es la verdadera sabiduría. Si alguno se cree sabio en este mundo, que se haga necio. Me hago necio para llegar a ser sabio. ¿Tú quieres llegar a ser sabio según la sabiduría de Cristo? Hazte necio. ¿Cómo me hago necio? Es muy sencillo. Te ibas todos los sábados por la noche con tus 4 o 5 amigos a tomar. Después del partido en la cancha, a tomar una java, 2, 3. Y tu mujer y tu hijo abandonados. Y tú allí llegabas a las 11 de la noche ya borracho. Así vivías. Dios te llamó a su iglesia, escuchaste unas catequesis. Conociste el amor de Dios, te fuiste a un retiro espiritual, una convivencia, y empezaste una vida nueva. Y ya el sábado te vas a la Eucaristía, el sábado que ya es domingo, ¿no? El domingo comienza el sábado con las primeras vísperas, a las 5 o 6 de la tarde, comienza el domingo. Y ahí te vas a la iglesia a celebrar la Eucaristía. ¿Has visto? Te has hecho necio, según el mundo. ¿Pero cómo? El sábado por la noche, es el viernes, San Viernes, hay que disfrutar la vida. Y tú te vas a la iglesia a rezar allí, qué estúpido. Pues eso, hacerse necio para llegar a ser sabio. Te hace un necio por amor a Cristo. Y ya los panas, los amigos ya ni te saludan. Bueno, hacerse necio. Te casas, deja ya el mundo de la soltería, de prostituta, de borrachera, y te casas con una mujer. Ordenas tu vida, te abres a la vida, los hijos que Dios te dé, y los educas para el cielo, algo maravilloso, la familia cristiana. Pues claro, te has hecho necio, según el mundo, porque el mundo te llamará que eres una coneja, dando a luz un hijo, otro, pero ¿qué es eso? Hay que vivir la vida, hay que asegurarse la vida, porque la vida está mal. Pero oye, ¿tú crees que Dios cuida a las aves del cielo? Sí, yo lo creo. Entonces, no va a cuidar de un hijo, de hacerse necio. Bien, continuamos diciendo, hemos citado a Efesios 5:15, dice el Papa, así pues, mirad atentamente cómo vivís, no seáis necios sino sabios. No vivís según la necesidad del mundo, la cultura del bienestar,
de la Dolce Vita, no viváis así neciamente, sino como sabios, siguiendo la sabiduría de la cruz, aprovechando bien la ocasión, dice San Pablo, porque corren malos tiempos. No seáis insensatos, sino tratad de comprender cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, de peleas con la esposa, de fornicaciones. Muchas veces la gente se emborracha y después se va a un nightclub de eso, con prostitutas, porque el pecado lleva a más pecados, sino más bien embriagados del Espíritu. Ah, ¿el cristiano también se embriaga? Sí, pero del Espíritu. No os embriaguéis con vino, con licor, con cerveza, dice San Pablo. ¿Embriagados? Sí. Ah, sí. ¿El cristiano se emborracha? Sí. ¿Pero de qué? Del Espíritu. Llenaos, embriagaos del Espíritu Santo, no de vino, no de licor, no de cervezas. Embriagaos del Espíritu Santo. Pues este es el motor de este congreso, el Espíritu Santo, no la necedad, las costumbres del mundo que te llevan a la muerte. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, dice el apóstol Santiago. Bien, y continuamos. A la fe propia, dice el Papa, de nuestra iglesia, más aún, de la iglesia de Cristo, en cuanto tal. ¿Cuál es la iglesia de Cristo en cuanto tal? Cita el Papa Juan 17:21. Juan, el Evangelio de San Juan 17:21 dice así: para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. En aquella comunidad cristiana donde se da la división, se da el chisme, se da la ambición de trepar, de ser más que el otro. Yo canto mejor que tú, ¿eh? La lucha de cantores en la iglesia, en el coro, los salmistas. Yo canto mejor que tú no sabes cantar, tú no sé qué. Donde hay ambición, donde hay juicios, donde hay chisme de unos contra otros, donde hay maledicencia de ir hablando mal unos de otros, donde hay banderías, ¿eh? Como sucedía en Corinto, y San Pablo sufre muchísimo. ¿Acaso está Cristo dividido? Porque van diciendo unos que unos son de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro. Se ve que había pasado por ahí San Pedro y había predicado la palabra de Dios. También pasó Apolo, era un puerto de mar, camino de Roma, Corinto, ¿no? Se ve que había pasado también Pablo, sobre todo Pablo, ¿no? Había evangelizado en Corinto, pero también había pasado por allí San Pedro, Apolo, y entonces había banderías. A mí me gustó aquel apóstol, cómo predica. No, ese no me gusta, Pablo no me gusta, porque su presencia es pobre y su palabra es despreciable, decían algunos, en Corinto. En cambio me gustaba más Apolo, con qué autoridad predicaba. O sea, había estos bandos, y los de Cloe, una ciudad de Grecia, pasaron por allí algunos hermanos y volvieron donde Pablo y le informaron: hemos estado en Corinto, celebrando con la comunidad de Corinto. ¿Qué tal? Bien, bien, pero hemos quedado un poco preocupados porque hemos visto bandos, divisiones, diciendo unos que son de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo, y venimos un poco preocupados. Y cuando San Pablo escuchó esto, se echó a temblar porque veía que el demonio estaba destruyendo la obra que Dios había hecho a través de él, la semilla que había sembrado en el campo bueno. Estaba el trigo bueno, pero también estaba la cizaña de la división. Y el Papa San Pablo VI, pues, también está un poco preocupado de cara a este congreso. ¿Qué se dará allí? La contestación contra la autoridad, contra el magisterio de la Iglesia, queriendo hacer una iglesia nueva, totalmente nueva, rompiendo con toda la tradición. Uf. En este punto, San Pablo VI sufrió bastante, ¿no? Porque dice lo que se tiene que vivir en este congreso es lo que se tiene que vivir en el mundo entero, en la iglesia entera. En la iglesia entera extendida por todo el mundo. ¿Qué cosa? Padre, el deseo de Cristo, la oración de Cristo. Padre, que todos sean uno, que mis discípulos sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo de fuera crea. O sea que no tenemos que subirnos, como recientemente cree este sínodo alemán, que tenemos que subirnos al tren del mundo, que estamos perdiendo el tren del mundo, que va por la ideología del género, el progresismo. Entonces la iglesia se está quedando anticuada, tenemos que subirnos, vamos a perder el tren del mundo. ¿Qué perder? La iglesia tiene que ser luz para el mundo. Dice Jesús, si sois uno, vivís en comunión, la coinonía, la comunión de los hermanos que se aman, que son uno, así el mundo de fuera que está en tinieblas creerá en Cristo. O sea, que no hay que subirse a las tinieblas, una mentalidad absurda que se ha metido en la iglesia también hoy, año 2023. Estamos en septiembre del año 2023 y este sínodo alemán, una de las cosas que dice es que o se reforma la moral católica con respecto a la homosexualidad, con respecto a las relaciones prematrimoniales, que la iglesia dice que es fornicación y ellos dicen que no, o las prácticas homosexuales, que dicen que eso es, hay que bendecirlas, tantas cosas, que ya no es el obispo la cabeza, no, tiene que ser un consejo sinodal en cada parroquia donde ellos deciden y el párroco es uno más, el sacerdote es uno más, bueno, una serie de cosas absurdas propuestas por este sínodo alemán, y algo parecido sucedía en tiempo de San Pablo VI y que lleva a la confusión. O sea, que no hay que subirse a ese tren. O sea, el mundo, los gobiernos, se han subido todos a ese tren de la ideología del género. Apoyar a los transexuales, el matrimonio homosexual y tantas cosas, ¿no? Que se cambien de sexo, la gente, toda una locura que vive el mundo, se llama el tren del mundo. Y dice este sínodo alemán, estos obispos y sacerdotes alemanes, la mayoría, que tenemos que subirnos a ese tren. Y entonces la iglesia también que acepte el matrimonio homosexual, que acepte una serie de cosas estúpidas. Nosotros tenemos que subir al tren del mundo, porque el mundo va hacia el abismo, hacia el infierno. El mundo entero yace en tinieblas, dice el apóstol San Juan. Entonces nosotros estamos llamados a ser luz, ¿eh? Por eso el concilio se llamó así. La iglesia es luz, lumen gentium, la primera constitución del concilio. La luz de las gentes, porque recibe la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Luz del mundo, o sea que el mundo está en tinieblas. Y este sínodo alemán dice, no, el mundo está muy bien, y va en un tren a toda velocidad hacia el progresismo. Entonces nosotros tenemos que subirnos a ese tren. Fíjate qué locura, que la iglesia se suba al tren de la maldad, al tren de la mentira, al tren de la fornicación, al tren del homosexualismo, de las prácticas homosexuales, que es una infamia, dice San Pablo, al tren de la contestación y de la democracia malentendida, de que aquí todo... Oye, es una cosa absurda, ¿eh? Realmente absurda, pero es lo que estamos viendo en la iglesia. Esta cizaña, de la que ya el Papa San Pablo VI sospechaba que se estaba dando, ¿no? Entonces, el Papa dice, releamos, invita a relear a San Pablo en 1 Corintios 10. 1 Corintios 1, 10, lo leo, dice así, y San Pablo invita, Pablo VI invita a releer, ¿no? 1:10. Os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones, a que estéis unidos en una misma forma de pensar y en idénticos criterios. San Pablo invita a los de Corinto a que sean unánimes en el hablar. Unánimes en el hablar. Entonces dice el Papa San Pablo VI, ahora se va a realizar este congreso, esta asamblea católica, y puede ser que allí lo que haya solamente es francotiradores, donde cada uno dice su verdad, contestando la autoridad, contestando todo el magisterio de la iglesia, queriendo hacer una iglesia totalmente nueva, rompiendo con toda la tradición, con todos los santos, con todos los concilios. Que seáis unánimes en el hablar y que no haya entre vosotros divisiones, que no haya división entre vosotros.
porque San Pablo se había dado cuenta, explicará más adelante, que uno iban diciendo que eran de Pablo, otros de Apolo, y que había divisiones. Que estéis unidos, el amor y la unidad. Esa es la iglesia, una comunión de hermanos que se ama y están unidos y donde se rompe todas las barreras que dividen la sociedad. El mundo está en tinieblas, por eso están divididos, ricos y pobres. Inteligentes en la universidad y los ignorantes que no saben leer o escribir. El, hombres y mujeres, los ancianos y los jóvenes. Todo en la sociedad divide. Ese es el tren del mundo. Y el sínodo alemán y muchos obispos y sacerdotes quieren que nos subamos a ese tren, al tren de la división, donde todo el mundo está dividido. Los jóvenes por un lado y los adultos por otro. Los ricos por un lado, los pobres por otro. Los de derecha, política, en un lado, los de izquierda por otro lado. En la sociedad todo divide. Que no sea así entre vosotros. Que no haya divisiones. Vosotros sois la luz del mundo. Y este sínodo alemán y estos muchos obispos y sacerdotes quieren que la iglesia se suba a ese tren, al tren de la división, donde cada uno es libre de pensar lo que quiera y después por votación pues se vota. Entonces ya no hay un obispo que haga de cabeza y un párroco que preside la asamblea cristiana, la parroquia. No. Hay uno más y ahí todo se hace por votación, cada uno tiene sus ideas. ¿Qué actualidad tiene estas palabras del Papa San Pablo VI? Bien, entonces, ¿qué decimos más? Dice el Papa, de frente a la discordia, a la diversidad de pareceres y de tendencias, al pluralismo autónomo y arbitrario, hoy, penetrante también entre católicos, inclinados a confundirlo con una legítima libertad de opinión o con una fecundidad que es doverosa, o sea, es justa, ¿no? De expresión sustancial. Procuremos no solo de conservar, sino más bien de favorecer aquella armonía de sentimiento, de pensamiento, de acción que es característica del en el universal concepto de las voces fieles. Y por divina institución, Jesús, maestro y pastor, supone y exige con una potestad magisterial. Cita a San Mateo, capítulo 23, 8. El Papa nos invita no a la confusión, sino cita Mateo 23, dice así: vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabbí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Esta es la verdad. Sois hermanos, y el único maestro es Cristo. Entonces, que no se constituyan todos en maestros, dice el apóstol Santiago, porque todos caemos muchas veces. No, entonces no pretendamos saberlo todo y enseñar a todos con nuestras opiniones, queriendo imponer nuestras opiniones. También el Papa cita a Mateo 28, 20, dice así, 28, 20, dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. O sea que el Papa cita este mandato misionero de Jesús: vayan y hagan discípulos míos a toda la gente, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. No las ideas de este filósofo, de este autor, de este... No, lo que Cristo ha mandado. ¿Qué ha mandado Cristo? Su palabra. Ve y vende tus bienes, dáselo a los pobres, hagan limosna, amen a sus... amen a sus enemigos. Perdone no 7, sino 70 veces 7.
sean humildes, mansos, misericordiosos. O sea, hay que enseñar todo lo que Cristo ha mandado, no lo que enseña el Capital de Marx, Karl Marx, el marxismo, o lo que enseña Freud, o lo que enseña el otro, o lo que... No, no. Estamos llamados a enseñar todo lo que Cristo ha mandado. Hagan esto en memoria mía, la Eucaristía, tomen y coman este en mi cuerpo, a ir a la Eucaristía, a participar de la Eucaristía. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, o sea, a escuchar la palabra de Dios, celebrar la Eucaristía, a las oraciones. Les puso una parábola Jesús para inculcarles que había que orar insistentemente, enseñar a la gente a orar continuamente, insistentemente. Esto es lo que hay que enseñar a la gente. La palabra de Dios, todo lo que yo he mandado. No lo que se le ocurre a este autor progresista, a este autor renovador. No. Lo mismo, dice el Papa San Pablo VI, en 2 Corintios, cita 10:8, dice así: y aun cuando excediéndome algo me vanagloriara del poder que el Señor nos dio para edificación vuestra y no para ruina, no me avergonzaría. O sea que, aunque a veces me exceda un poquito, si me vanaglorio del poder que Dios me ha dado, lo es para edificación vuestra. Si digo que soy un apóstol de Cristo, es para edificación vuestra, no para crear la confusión. Entonces nosotros exhortamos a amar la iglesia, dice San Pablo. O sea, la asamblea de los creyentes, el cuerpo místico de Cristo, a promover la unión y a amar la íntima y operante comunión. Oh, qué fantástico. Si estudiamos bien al Papa San Pablo VI, que muchos lo han malentendido, va por esta línea continuamente. La iglesia, amar la unidad, amaos como yo os he amado, lo que Cristo nos dejó, a no fomentar la división, ese pluralismo malentendido y cada uno piensa lo que quiera, que esto es una democracia y todo se tiene que hacer por votación de democracia, donde se quita la autoridad. ¿Cuánto sufrió el Papa con estas cosas, no? Mirad, algunas buenas ideas aisladas sigue el Papa Pablo VI diciendo: mirad, algunas buenas ideas aisladas del contexto doctrinal y operativo de la Iglesia han llegado a ser peligrosas y dañosas. La autocrítica, por ejemplo, es decir, el examen de conciencia que el cristiano debe hacer siempre sobre sí mismo y que ha inspirado no poca literatura estos últimos tiempos, se ha mudado en contestación habitual. En vez del examen de conciencia, dice la regla de San Benito, el monje, el cristiano, debe todos los días ante Dios recordar sus culpas. Dice el Salmo: yo siempre tengo presente mi pecado. ¿Para qué? Para corregirse. Pues bien, eso del autoexamen, de examinar nuestra conciencia, nuestros pecados que hemos cometido, pedir perdón a Dios, corregirnos de esos pecados, eso se ha suprimido y se ha mudado en una contestación habitual. Y casi no para golpear nuestro pecho como el publicano: oh Dios, he pecado, ten compasión de mí. No. Más al contrario, haciendo amarga y a veces polémica, a menudo polémica, la convivencia fraterna, privándola de los carismas propios, que es la concordia, la alegría, el trabajo. Así la Iglesia no sería más iglesia de Cristo. O sea, dice el Papa, en vez de el examen de conciencia, por ejemplo, la Iglesia dice al acostarse
hacemos la oración de completas y comienza con el examen de conciencia, repasar lo que ha hecho en el día, qué pecados he cometido y hacer el confiteor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, etcétera. Entonces, esto se ha sustituido por una crítica mordaz contra el otro, contra la autoridad. O sea, del examen de conciencia, del dolor de corazón de nuestros pecados, hemos pasado, dice el Papa, pues a una contestación habitual. Y del golpearse el pecho como el publicano que salió del templo justificado, contento, lleno de alegría, hemos pasado a una amarga contestación, contestando la autoridad, rompiendo con la tradición, a una polémica convivencia entre hermanos, toda una discusión. Pues estamos en democracia, mal entendido. La Iglesia no es una democracia. Bien. Y más aún, dice, mirad todavía, dice el Papa, el fervor de la vida moderna ha puesto en mayor evidencia las necesidades de categorías inmensas de personas tenidas en un nivel social inferior. Óptima cosa tener la advertencia de esta demasiado invadida anomalía de la civilización. Despreciar a los de nivel inferior. Pero el ansia de llevar remedio a esta estructura desordenada ha dado motivo a hacer insalubre, no sanas y profundas, las divisiones y la lucha entre las clases, y por tanto a generar nuevos daños y nuevas desgracias. La búsqueda por sí, doverosa, es de un deber, de los fines económicos y próximos, ha hecho olvidar también algunos de nosotros la búsqueda de fines superiores de la vida humana, con daño del bien global. Por eso dice San Pablo, hay que poner primero el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Y después todo vendrá por añadidura. Bien, hermano, pues hemos llegado al final del programa, sintiéndonos uno con el Papa San Pablo VI, en esta preocupación por la Iglesia, de que viva en la unidad, en el amor, en un mismo sentir, y abandonar esa contestación sistemática, amarga, que lleva a la división. Estemos atentos, hermanos, a romper con toda la tradición. Hemos citado a este sínodo alemán reciente, este año 2023, donde quieren reformar, quitar el catecismo de la Iglesia. Hay que hacer una nueva moral, rompiendo con toda la tradición de la Iglesia, una nueva moral. Donde, por ejemplo, pues que dos hombres homosexuales que vivan juntos y que tengan relaciones sexuales, pues eso hay que bendecirlo, eso es normal. Bueno, y así una serie de cosas, que dos jovencitos que se conocen, enamorados, porque que tengan relaciones sexuales, pues eso es normal. No. Hermanos, volvamos a la sensatez, quiere el Papa y así quiere la Iglesia, ayer como hoy. Bien, hermanos, hemos llegado al final. Hasta el próximo día, Dios mediante.